Pues bien, hermanos, gracias a Dios que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Esta tarde para escuchar la palabra del Señor. Este estudio que traigo, hermanos, es un poquito solo como explicación, ¿verdad? Para algunas personas, o la mayoría quizás de las que nosotros estamos aquí reunidos, ya hemos oído, ¿verdad? Y estamos de acuerdo con la palabra del Señor en cuanto a lo que vamos a hablar esta tarde. Verá, el tema de esta tarde, hermanos, se llama o está basado en aquella doctrina que dicen, ¿verdad?, de que los niños tienen pecado cuando nacen y por lo tanto tienen que ser bautizados para poder ser salvos porque han recibido el pecado de los padres. O sea, entonces el tema de este estudio, hermanos, es el pecado original. Y como dije, ¿verdad?, quizás la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado de este tema, de que muchas personas defienden y que dicen de que los niños nacen en pecado. Pero en realidad, hermanos, tenemos que ver, ¿verdad?, con la palabra del Señor, qué es lo que Él dice. Pero antes de empezar, bueno, ya empecé, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es de que voy a tratar la manera de explicar un poquito, ¿verdad?, de el hombre que se llama Juan Calvino y que ustedes conocen, bueno, no lo hemos conocido, ¿verdad?, pero hemos escuchado de él. Y resulta pues que el calvinismo, o sea, las doctrinas que vienen de Juan Calvino, el calvinismo es el sistema más gravemente dañoso y perjudicial, ¿verdad?, de la doctrina religiosa falsa, o sea que él es el autor, en parte el autor de esta doctrina falsa. O sea que es básico, esta doctrina es básico para casi todas las cuestiones religiosas con las que debe de lidiar la verdad. Siempre que alguien sostiene que la fe es un regalo de Dios o afirma que ha sido salvo solo por la fe, está involucrado con el calvinismo. O sea que está involucrado con esta doctrina que él promueve. El calvinismo impregna casi todas las denominaciones, impregna la mayoría de las sectas que afirman evitar las doctrinas denominacionales. La doctrina católica romana, ¿verdad?, hace precisamente esto con la noción del pecado heredado. O sea, ellos promueven la doctrina del pecado original, la doctrina fundamental del calvinismo. Por lo tanto, como este sistema generalizado de creencia religiosa, el calvinismo merece nuestro examen para ver si armoniza con la verdad de la palabra de Dios. Debido a que el calvinismo penetra en casi todas las denominaciones y cultos religiosos, es uno de los mayores insultos que la Iglesia del Señor ha recibido. En 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 15, el apóstol Pablo encargó a Timoteo que instruya a los hombres cómo deben comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este pasaje enseña que Dios colocó a su iglesia en la tierra para enaltecer, defender y propagar la verdad. Por lo tanto, el malentendido generalizado sobre muchos temas bíblicos como el calvinismo refleja en la iglesia que Dios pretende que sea columna y fundamento de la verdad. ¿A quién puso Dios en esta tierra para enseñar la verdad religiosa? Dios no diseñó la sociedad llamada Watchtower para ese propósito. Tampoco estableció las iglesias bautistas con ese propósito. O sea que Dios no organizó ninguna denominación religiosa con ese propósito. Por lo tanto, cualquier malentendido e incredulidad generalizada respecto de algunas enseñanzas bíblicas que existen probablemente que sea la culpa de aquellas personas o tal vez de algunos cristianos del pueblo de Dios que han aceptado esas doctrinas. Y la iglesia del Señor son los únicos obligados
a enseñar la verdad. El calvinismo no solo ha engañado a las denominaciones, sino que también se ha convertido en un peligro entre el pueblo del Señor. Para muchos de nosotros, la palabra calvinismo puede ser solo una palabra fea. Muchos cristianos piensan que el calvinismo está mal porque suena mal, o porque mi mamá o mi papá me dijeron que estaba mal. En este estudio debemos de desarrollar muy brevemente los antecedentes históricos del calvinismo y luego examinar sus principios fundamentales de acuerdo con el estándar de la enseñanza bíblica que tenemos. Muchos de los conceptos fundamentales del calvinismo existían antes de que apareciera en escena este hombre llamado Juan Calvino. O sea que él no fue el que empezó esta doctrina. Él fue un reformador suizo del siglo XVI. Entonces, ¿verdad? El principio fundamental del calvinismo, ¿verdad?, dice o se basa que el pecado original hace al niño, ¿verdad?, cuando nace, a un depravado, y por esa mente le llama la depravación hereditaria total. Esta doctrina no fue original de Juan Calvino, sino que fue un filósofo católico romano llamado Agustín, y él la enseñó, existió en el siglo V. Sin embargo, Juan Calvino cristalizó muchos puntos o muchas doctrinas principales de estas denominaciones, y por lo tanto muchos credos denominacionales formalizan y hacen el principio del siglo XVI, XVII. Entonces, nosotros debemos de entender que este hombre, ¿verdad?, de él surgieron varias doctrinas, pero nosotros ahora en este momento vamos a tratar de estudiar solamente lo que él llama depravación hereditaria total. O sea que esto significa, en otras palabras, el pecado original. Entonces, ¿qué es lo que enseña o qué es lo que se dice de la depravación hereditaria total como él la dice? Esta doctrina se define, ¿verdad?, de esta manera. La frase depravación total hereditaria implica algunos puntos acerca de la naturaleza de todos los hombres al nacer. Él enseña, o la doctrina enseña, que los niños al nacer son depravados, es decir, que están atrapados en el pecado y culpables del pecado, que son total o totalmente depravados, y esta condición pecaminosa es hereditaria, es decir, la depravación viene a cada recién nacido de sus padres. El credo de las iglesias presbiterianas de los Estados Unidos muestra esto en referencia al pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Por este pecado, dicen ellos, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y así quedaron muertos en pecado y completamente contaminados en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Siendo ellos la raíz de toda la humanidad, se les imputó la culpa de este pecado, y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrupta se transmitió a toda su posteridad, descendiendo de ellos por generación ordinaria a generación. El primer credo adoptado por la Iglesia Bautista en los Estados Unidos hizo declaraciones comparables como las siguientes: nuestros primeros padres por este pecado cayeron de su justicia original y comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que vino la muerte sobre todos. Todos quedan muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las facultades, partes del alma y del cuerpo.
siendo ellos la raíz y por designación de Dios, ocupando el lugar de toda la humanidad, la culpa de su pecado fue imputada y la naturaleza corrupta transmitida a toda su posteridad. Descendiendo de ellos por generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de la ira, siervos del pecado, sujetos de la muerte y de todas las demás miserias espirituales, temporales y eternas. A menos que el amado Jesús los libre, los niños no tienen salvación. De esta corrupción ordinaria por la cual todos están completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y totalmente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales que nosotros miramos ahora en estos días. ¿Cuáles son las consecuencias de la depravación hereditaria total? De una breve consideración de estas declaraciones oficiales de depravación hereditaria total, pronto podemos ver varias consecuencias espirituales muy serias de esta doctrina básica del calvinismo. Primero, ninguna persona no regenerada puede hacer el bien. Eso es lo que ellos dicen. Los propios predicadores calvinistas se apresuran a afirmar que todo acto de un no cristiano es pecaminoso. Si un no cristiano ayuda a una víctima de un accidente o ayuda a un necesitado, todavía peca, porque lo hace con un motivo equivocado. Los doctrinarios calvinistas enseñan que toda acción de todo no cristiano es pecaminoso. ¿Por qué? En segundo lugar, la idea de una depravación hereditaria total conduce a la consecuencia de que la salvación de un individuo depende eternamente de la descripción de Dios. Por lo tanto, nada de lo que hace una persona afecta su salvación. Y el último, la doctrina de la depravación hereditaria total lleva a la consecuencia que Dios debe tomar una acción milagrosa directa en el caso de ese hombre para salvar su alma. La idea de la operación directa del Espíritu Santo se basa en ese principio del calvinismo. Ahora bien, como dije al principio, nosotros ya sabemos o hemos escuchado, ¿verdad?, de esta doctrina, de lo que ellos enseñan acerca de los niños que nacen en pecado. Y lo que voy a leer, los textos que voy a leer de la Biblia, ya los hemos leído, ya los hemos escuchado, ya nos lo han explicado, pero es necesario recordarlos, los que ya lo hemos escuchado, y los que no lo sabemos, es muy bien aprender y ver qué es lo que la palabra del Señor enseña acerca de los niños. Si el Señor o si la Biblia enseña que los niños nacen en pecado, como esta doctrina de Juan Calvino la afirma, o están equivocados completamente y rotundamente no tienen ninguna base bíblica para esta doctrina, para enseñar esta doctrina del pecado original. Entonces, la depravación hereditaria total es inconsistente con la enseñanza de Jesús sobre esto del estado de los niños. O sea, la doctrina de la depravación hereditaria total no está en acuerdo con la enseñanza que Jesús da sobre el estado de los niños. Y voy a empezar a leer unos textos y si ustedes tienen tiempo de anotarlo, lo pueden anotar, ¿verdad? El primero que voy a leer es Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Mateo 18, 1 al 5 dice el texto. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Teniendo en mente las declaraciones anteriores que he dado de los credos denominacionales sobre la naturaleza de los niños pequeños, y leyendo o examinando el texto que acabamos de leer, ¿quién puede creer que Jesús exige que seamos completamente impuros en todas las facultades del alma y del cuerpo? ¿Quién cree que debemos ser concebidos en pecado, hijos por naturaleza de ira, como esta doctrina enseña? Para poder entender esto debemos de releer el texto y analizarlo. Pero el Señor, lo que está enseñando aquí, dice que para poder entrar al reino de los cielos, nosotros nos debemos de hacer, o el adulto se debe de hacer como un niño. Entonces, la comprensión de Jesús de la naturaleza de los niños es polo opuesto de la posición calvinista. Sin embargo, la Biblia enseña en otras partes del Antiguo y del Nuevo Testamento que la idea de una depravación hereditaria total simplemente no puede ser correcta. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 18, versículos 5 al 20, que no lo voy a leer todo, pero voy a leer nomás el versículo 20. Ezequiel 18, 5 al 20. Él viene explicando, ¿verdad?, de lo que hace el pueblo del Señor. Y en el versículo 20 dice, diciendo, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea que Dios, después que ha explicado cuidadosamente que un hijo justo no es culpable de los pecados de su padre malvado, y un padre justo no es culpable de los pecados de su hijo malvado, concluye en el versículo 20 que acabo de leer, y donde él dice que el alma que pecare, esa morirá. Que el hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre lleva el pecado del hijo. Eso está muy claro desde el Antiguo Testamento, como lo que acabamos de leer. En Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 29. Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En Deuteronomio capítulo 1 y el versículo 39, dice el texto, Deuteronomio 1:39, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Yo creo que ustedes al leer este versículo se acordaron de qué o por qué está diciendo el Señor en Deuteronomio 1:39 estas palabras acerca de los niños. Está hablando del pecado que hizo el pueblo de mayor de 20 años en adelante, que pecaron contra Dios, que no iban a entrar a la tierra prometida, y ellos dijeron que todos los hijos de ellos, todos los niños de ellos también iban a perecer. Pero el Señor les dice, vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que un niño no sabe distinguir lo bueno ni sabe distinguir lo malo. O sea que Dios presenta una actitud bastante diferente hacia los niños de la que presentan los calvinistas. Fíjese lo que voy a decir aquí. Dios no murió entendiendo que por generación ordinaria los hijos de Israel nacieron en pecado, o
sino totalmente contaminados en todas las facultades del alma y del cuerpo. Él no dio su vida pensando así. Él dio su vida por los adultos grandes que habían pecado, no por los niños. Porque los niños, dice aquí el texto que acabamos de leer, que no saben lo bueno ni lo malo. El Señor tampoco creía que fuera por naturaleza, que los niños fueran por naturaleza hijos de ira. Él no piensa así. En cambio, Dios dijo que no tenían conocimiento del bien y del mal. Es decir, eran como Adán y Eva antes del pecado. El Antiguo Testamento no enseña nada parecido a la depravación hereditaria total. O sea que el Antiguo Testamento también no nos dice que los niños nacen en pecado. También, ¿verdad?, de manera similar, el Antiguo Testamento no presenta esta doctrina también. Nos acabamos de leer en Mateo, pero ahora vamos a leer en Romanos capítulo 7 y voy a leer el versículo 9 al 11. Romanos 7, versículo 9 al 11. Dice el texto: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Aquí el apóstol Pablo, en lugar de nacer espiritualmente muerto, como creen los calvinistas, Pablo nació espiritualmente vivo. Cuando se convirtió en ciudadano bajo la ley de Dios y violó esa ley, pecó. Estaba destituido de la gloria de Dios. Pero llegamos a estar espiritual muertos a causa de nuestros propios pecados, no de los pecados que heredamos de nuestros antepasados, si así fuera. En Romanos capítulo 5 y el versículo 12, Romanos capítulo 5 y el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí dice, por cuanto todos pecaron. Pablo dijo específicamente que el pecado y la muerte se extendieron a todos los hombres, porque todos pecaron, no porque todos nacieron así. En Colosenses capítulo 2 y el versículo 13, nuevamente, hablando de lo mismo, dice, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, miramos que que la Biblia no nos dice que nosotros o los niños nacen en pecado. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ni Jesús, ni el apóstol Pablo, ni ningún escritor bíblico compartían la actitud retórica hacia el estado de los niños al nacer que exhiben los calvinistas ortodoxos. La base del calvinismo no se originó en la mente de Dios, sino en la mente de un teólogo católico. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, unos textos que son difíciles de entender. También hablando sobre el pecado original. Y como dije, ¿verdad?, son textos difíciles de entender, pero con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo,
nosotros podemos entender la palabra del Señor. No los voy a leer todavía, solo voy a decir dos textos que tengo de base aquí para hablar un poco de este tema sobre el pecado original, que es Salmo 51:5 y Salmo 83:3. Salmo 51:5 y Salmos 83:3. Como dije, esos textos han sido dos textos entre algunos que hay que han sido mal interpretados por el mundo religioso para poder encajar la doctrina llamada el pecado original. Ellos no lo entienden de la manera que se debe de entender para promover su doctrina. Esta doctrina consiste, como dije, en argumentar que los niños, o sea, los bebés, nacen en pecado desde el momento que están en la matriz de su madre. Esta es una de las doctrinas que el conocido, como ya dije, Juan Calvino, introdujo en la iglesia metodista. Este hombre es conocido por algunos puntos doctrinales que ha introducido en la iglesia metodista y que muchas religiones hoy día también la han adoptado. Y es por eso que nosotros escuchamos a muchas personas hablando sobre este pecado, sobre los niños, y que por lo tanto ellos están en pecado, y que si no son bautizados, están condenados, y es precisamente por eso que los bautizan cuando están recién nacidos. El Salmo 51:5 ha sido uno de los salmos que ha sido abusado por el mundo religioso para encajar y justificar sus doctrinas erróneas. Una de las doctrinas que desean ellos obtener de este salmo, como dije, es la doctrina conocida como el pecado original. Ellos dicen que los bebés nacen en pecado y por ello necesitan ser bautizados para perdón de pecados. Pero tal doctrina no se encuentra en la Biblia. Como dije, quizá la mayoría de los que estamos aquí reunidos ya sabemos, ¿verdad? Ya conocemos esta doctrina, hemos oído de esta doctrina que va en contra de la palabra del Señor, que no tiene ninguna base bíblica para que promuevan esa doctrina, pero es algo que ha sucedido desde muchísimos años atrás. Lo que pasa es que las personas que han concluido que los bebés tienen pecado han tomado estos pasajes y los han torcido para su propia destrucción, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta y el capítulo 3 y el versículo 16. Segunda Pedro, capítulo 3 y el versículo 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro está hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Y está diciendo que él, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad?, que están difíciles de entender. Y es precisamente por eso, como están difíciles de entenderla, estos teólogos que no son teólogos cristianos, ¿verdad?, tuercen. Estos ministros, estos pastores, ¿verdad?, que no quieren predicar la verdad del Señor, tuercen estos textos difíciles de entender para su propia perdición, dice, y para perdición también de otras personas que sin averiguar lo que las escrituras dicen, siguen sin preguntar y están a gusto, pensando que están siguiendo la verdad y por lo tanto no se dan cuenta que están haciendo un error, que están practicando un error. ¿Verdad? Entonces es bien importante que nosotros tratemos la manera de averiguar si lo que escuchamos es verdad o no es verdad.
Si tenemos base bíblica para decirlo o no tenemos base bíblica para decirlo. Pero el oyente debe de preguntar. El oyente no debe de quedarse callado, no debe de quedarse con duda, ¿verdad? Hay un refrán que dice, para no ser ignorante, debo de preguntar lo que ignoro. Entonces, ¿verdad? Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo específicamente que en la Biblia hay algunas cosas que quizás a algunos de nosotros va a ser difícil de entender, pero es precisamente por eso que debemos de preguntar y no debemos de quedar con duda. Y el oyente está autorizado por el Señor a preguntar al que está hablando si verdaderamente eso está en la Biblia. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Lo que el versículo, lo que el Salmo 51:5 dice. Observemos qué está hablando David cuando dice estas palabras, ¿verdad? Primero, hermanos y amigos y todos los que me están escuchando, vamos a hablar un poquito acerca del rey David. No mucho, sino que poquito. Pero, ¿por qué debemos observar cuidadosamente qué es lo que está hablando David cuando dice estas palabras? Y no voy a leer todavía Salmo 51:5, sino que quiero hablar un poquito acerca de él. Aquí, ¿verdad? Después que lea el Salmo 51:5, se van a dar cuenta de lo que voy a decir aquí. O con lo que yo empiece a hablar, la mayoría se va a acordar de lo que pasó y es acerca de lo que estoy hablando. Pero cuando David dice estas palabras, aquí en este texto encontramos a David muy arrepentido y pidiendo perdón a Dios por el pecado que había cometido. Ustedes la mayoría sabemos a qué pecado me refiero. Y me estoy refiriendo al pecado que él cometió con una mujer que se llamaba Betsabé. O sea que en este momento ya vino a su memoria lo que voy a decir o lo que el rey David hizo. O sea que debemos de recordar lo que pasó con David y Betsabé. Y eso lo podemos ver, que no lo voy a leer, pero si lo quieren anotar, ¿verdad? Está en 2 Samuel, capítulo 11 y 12. Ahí podemos encontrar qué es lo que pasó, qué es lo que David hizo, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar, 2 Samuel 11 y 12, capítulo 11 y el capítulo 12. O sea, pero yo sé que todos ya se les vino a la mente qué es lo que él hizo. Yo creo que si yo pregunto qué es lo que él hizo, en sus mentes ustedes han respondido, bueno, él cometió adulterio. Esa es la verdad, eso es lo que él hizo. Él cometió adulterio con esta mujer. Este es un pecado del cual él después se arrepintió de corazón. Luego, la que cometió este pecado de adulterio, mandó a matar al marido de esta mujer que se llamaba Uría, para poder casarse con ella. Bueno, como dije, no voy a leer todos los capítulos ni los versículos, sino que yo sé que ya se recordaron de lo que estoy hablando. Luego de esto, ¿verdad? Nos damos cuenta que Dios manda a un profeta llamado Natán. ¿Para qué? Lo mandó para que amoneste a David, para hacerle saber el mal que él había hecho. Entonces el profeta Natán le explica, ¿verdad? De un hombre que tenía una corderita y del otro hombre que tenía muchas corderas y sigue, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El profeta Natán lo amonesta y él mira y comprende, ¿verdad? El gran mal que él había hecho. Entonces, David, momentos después, reconoce lo que había hecho. Dice en 2 Samuel capítulo 12 y el versículo 13,
2 Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Fíjese lo que él dice, pequé contra Jehová. O sea que él se arrepiente de corazón. Aquí nos podemos ver, nos podemos dar cuenta que fue un arrepentimiento verdadero. Porque nosotros nos podemos dar cuenta cuando seguimos leyendo el resto del capítulo. En el resto del capítulo podemos ver las consecuencias de este pecado que vinieron y él tuvo que pagar por eso. Eso lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 12, versículo 14 enseguida. Pero como dije, no los voy a leer, pero si ya se les vino a la mente de lo que el rey David hizo, ¿verdad? Entonces el rey David tuvo un niño con esta mujer. Dios le dice, este niño va a morir. Y ciertamente aunque David en ese momento se arrepintió y oró y por el niño, pues el niño murió, pero fue consecuencia del pecado que él había cometido. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? El Salmo 51 fue escrito por él, en el cual muestra que está completamente arrepentido. Ahí nos muestra que él está bien arrepentido y pide perdón a Dios por su error. Ahora voy a leer, ¿verdad? El versículo, ¿cómo se llama? El Salmo 151, para que nosotros miremos, ¿verdad? ¿Qué es lo que David está escribiendo? ¿Y qué es lo que él está diciendo en este salmo? Que es precisamente por eso que nosotros debemos de tenerlo bien, leerlo con cuidado, para ver qué es lo que él está diciendo, por qué lo está diciendo. Pero aquí en el capítulo 51 de Salmo y el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así dice. Si lo leyeron, si tuvieron tiempo de buscarlo o leerlo, pero si lo anotaron, después lo leen y van leyendo los otros versículos, pero dice el versículo Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora bien, este salmo, como dije, es escrito por él, en donde él muestra que está bien arrepentido y pide perdón por su error. En este salmo, David pide perdón y misericordia de parte de Dios. Si leemos el versículo 1 y el versículo 2, mire lo que dice. Salmo 51, versículo 1 y 2. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjese lo que le está diciendo. En el versículo 3 y el versículo 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo mal delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fíjese que David, después del versículo 5, Salmo 51, 6 al 19, hasta que termina el capítulo, David pide a Dios que lo renueve y que le dé un avivamiento nuevo para continuar adelante haciendo la voluntad de Dios.
pero él estaba bien arrepentido y por eso está hablando de esta manera. Ahora, habiendo nosotros considerado rápidamente el contexto de este pasaje, ahora es bien importante que se observe o que observemos qué es lo que David está diciendo en el verso 5. Primero, vamos a ver, quiero que consideremos lo que este pasaje no está diciendo. Vamos a considerar lo que este pasaje no está diciendo y luego lo que dice en verdad. Ya no lo voy a leer quizás, o tal vez lo lea después, pero en este Salmo 51:5, David no está diciendo que los niños nacen en pecado. Esta ha sido la interpretación de algunos, pero no es la interpretación verdadera. La Biblia muestra que los niños no nacen con pecado, tampoco heredan el pecado de Adán. No lo enseña. La Biblia no lo enseña, no lo reconoce. Pero este texto lo han malentendido muchos, lo han interpretado mal, pero no es la interpretación verdadera porque la Biblia no lo enseña. David no está diciendo que los niños nacen en pecado. La Biblia refuta esta doctrina del pecado original. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a leer en Ezequiel, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 4. Ezequiel 18:4 dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí bien claro podemos ver nosotros, podemos entender nosotros, que en este pasaje nos muestra un factor muy importante, y consiste en que el alma que pecare, dice, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Todas, dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿qué significa pecado? Según la palabra del Señor, significa quebrantar la ley de Dios. En 1 Juan capítulo 3 y el versículo 4 dice el texto. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, quebrantar la ley de Dios. Eso es pecado. También, ¿verdad? Pecado es obrar injusticia. En 1 Juan capítulo 5 y el versículo 17, 1 Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. No hacer lo bueno también es pecado. En Santiago capítulo 4 y el versículo 17 dice el texto, Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También pecado es todo aquello que no es fe. Romanos 14:23 dice, Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, quizás hay más textos que podría leer, pero hasta aquí me voy a quedar con esta información en cuanto a qué es pecado. Porque el texto dice ya en el Antiguo Testamento: el alma que pecare, esa morirá. Entonces,
Con la información que hemos tenido aquí por medio de estos versículos, con esta información acerca del pecado, hacemos las siguientes preguntas. Yo creo que si yo hiciera estas preguntas, ¿verdad? Todo lo que me respondieran fuera verdad. Pero yo las voy a tratar de hacer aquí. Dice, las preguntas que nos podemos hacer. Recordemos, estamos hablando acerca de los niños, de los bebés, de los recién nacidos. Hagámonos estas preguntas basándonos en la información de estos textos que acabamos de leer. ¿Puede un bebé quebrantar la ley de Dios? Responda en su mente. ¿Puede un bebé ser injusto? ¿Puede un bebé no hacer el bien cuando no sabe lo que es el bien o el mal? Pues yo creo que todos ustedes respondieron no. Un bebé no puede cometer pecado, por lo tanto, no puede ser culpable de tal pecado, porque no puede. Él no sabe. Él no puede quebrantar la ley de Dios, no puede ser injusto. No conoce el bien y el mal. Entonces, por lo tanto, la respuesta es no. Él no lo puede hacer. Volviendo a Ezequiel capítulo 18 y el versículo 20. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La injusticia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí miramos otra vez encontramos la enseñanza acerca de quién es el que va a morir. ¿Y quién es el que va a morir? El injusto, el impío, el que peca. Pero algo más importante es que los hijos, dice, los hijos no llevan el pecado de los padres y así viceversa, los padres no llevan el pecado de los hijos. Para que la persona sea culpable de pecado, tal persona necesita cometer esa falta y no otras personas. Entonces, si los niños no pueden cometer pecado, no pueden cometer esa falta, entonces, ¿cómo se les va a acusar que son pecadores? ¿Cómo se les va a acusar que son injustos, que son impíos, cuando no lo pueden hacer? Cuando no pueden ser injustos o impíos. Entonces nosotros podemos ver que la Biblia es muy clara. La Biblia muy claramente nos dice que los bebés no son culpables, ni llevan el pecado de los padres, y menos podrán llevar el pecado de Adán. No es posible. La Biblia no lo enseña. La Biblia es muy clara en estos textos que estamos leyendo acerca de esta doctrina muy peligrosa. En Deuteronomio capítulo 1 y el versículo 39. Deuteronomio capítulo 1 y el versículo 39, dice el texto. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Fíjese, ahora viene otra pregunta. ¿Por qué de este texto que acabamos de leer viene otra pregunta? ¿Por qué es que los niños no tienen pecado? Porque ellos todavía no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Es lo que dice el texto. Y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Y a ellos la daré, y a ellos la heredarán, y ellos la heredarán. Entonces, la Biblia lo dice rotundamente que los niños no tienen pecado. Lo dice la Biblia y no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo ningún otro hermano predicador, sino que lo está diciendo nuestro Señor, nuestro Dios.
nuestro Padre celestial. Él está diciendo esto. Si el bebé no sabe esta información, ¿cómo puede ser culpable de tal acción? No puede. La Biblia no dice eso. En Isaías capítulo 7 y el versículo 16. Isaías 7, versículo 16 dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Fíjese lo que dice. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y continúa, pero enfoquémonos en la primera parte. Esto indica que hay un tiempo en el cual el niño no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Es lo que dice el texto. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso significa que hay un tiempo en el cual el niño, el recién nacido, no sabe lo que es bueno y lo que es malo. No sabe lo que es malo para desecharlo. No lo puede apartar de él porque no lo sabe. Es lo que dice el texto. Pero habrá un día en la vida de la persona cuando podrá desechar lo malo y escoger lo bueno. Llegará el día cuando este bebé, y todos sabemos, y todos hemos pasado por eso, que nacemos y vamos creciendo, y llega un momento en que nosotros sí sabemos lo bueno y lo malo, y ya está para nosotros que vamos a escoger. Pero hay una etapa en el bebé, en el niño, en donde no comprende lo bueno y lo malo, y por lo tanto no puede escoger. Pero sí, en su caminar, en la vida de la infancia, cuando vaya creciendo, en su caminar llega a los dos caminos, el bueno y lo malo, y él escoge el que quiere. Si comparamos Mateo 18, versículo 2 al 5, 1 al 5, Mateo 18, 2 al 5, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? En la mente del Señor, ¿qué son los niños para él? Bueno, Jesús está diciendo, para el Señor, ellos son los herederos del cielo. Jesús dice que de los niños es el reino de los cielos. Jesús no está diciendo de los pecadores es el reino de los cielos. Fíjese lo que el Señor dice. El Señor dice que de los niños es el reino de los cielos. No está diciendo que de los pecadores es el reino de los cielos, ya que si los bebés tienen pecado, este sería el caso. El reino de los cielos es de los pecadores. Pero Él no dice eso. Él dice que de los niños es el reino de los cielos. O sea que está esto, ¿verdad? Aclara que Jesús no consideraba a los bebés, o sea, a los niños, como pecadores. De otra manera, no les hubiera dicho a los presentes en ese momento, aquellos hombres y mujeres de una edad avanzada, no hubiera dicho a los presentes que se hicieran como un niño en la manera de actuar. Por lo tanto, el Salmo 51 y el versículo 5 no está promoviendo la doctrina del pecado original, la cual queda refutada por medio de la enseñanza bíblica
que nosotros hemos considerado y que ustedes también ya sabían y ya conocemos, ¿verdad? Que esta doctrina no es bíblica. Y este salmo, precisamente, este salmo y este versículo 5 no está promoviendo la doctrina del pecado original. Hay interpretaciones que no están en conflicto con otros pasajes de la Biblia. Entonces, Salmo 51:5 es un salmo que usa la figura literaria conocida como hipérbole. La hipérbole exagera de una manera evidente para dar énfasis al pensamiento. David entonces está dando mucho énfasis a su pecado, el pecado que había cometido. Le está dando mucho énfasis a ese pecado, pero no está diciendo que nació en pecado. La frase en maldad he sido formado debe de ser entendida como dando la idea de que fue traído a un mundo lleno de maldad, o sea, pecado. O sea, traer hacia adelante o al frente. Por lo tanto, debe de ser entendido como diciendo, en maldad he sido traído, o sea que David fue traído a un mundo de pecado. En pecado me concibió mi madre, debe ser entendida como la explicación de que David nació en una relación pecaminosa, o sea, adúltera, entre su madre y su padre, entre su padre y su madre. Pero el texto no nos especifica con claridad que este fue el caso, ya que solo sabemos el nombre de su padre y no el nombre de su madre. Pero este es uno de los textos que es difícil de entender para muchas personas y por eso es que lo malinterpretan. Pero con los textos, con la evidencia bíblica que hemos visto, que hemos leído ahorita, nos damos cuenta que el Señor no dice que de los pecadores es el reino de los cielos, porque Él dice que de los niños es el reino de los cielos. Así que los niños no son pecadores, no nacen en pecado. Entonces debemos de tener muy en cuenta, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros escuchamos algo, ¿verdad? Porque es bien importante nosotros saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? Y así de esa manera nosotros podemos, con el conocimiento que con los textos que nosotros hemos visto, entonces nosotros podemos estar seguros que ellos no son pecadores, que los niños no nacen con pecado. Hay otro pasaje que también comprueba que los niños no nacen en pecado. Y es Salmo 58 y el versículo 3. Salmo 58 y el versículo 3 dice: se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Otro pasaje que lo mal entienden y lo usan para promover esta doctrina de el pecado original, o sea que los niños nacen en pecado. Pero este pasaje no provee evidencia lógica de que este sea el caso. Fíjese, si el texto hubiera dicho, el texto que acabamos de leer, se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Si el texto hubiera dicho, se apartaron de la matriz, entonces posiblemente se entendiera como hablando de todos. Pero el salmista tiene cuidado en aclarar de quién está hablando y él dice, los impíos. Los impíos, dice, se apartaron. ¿Qué pasa con los que no son impíos? ¿Dónde quedan ellos? Los que no son pecadores, los que no son impíos, ¿dónde quedan ellos? ¿Verdad? Debemos tomar en cuenta la pregunta. Según el texto que estamos leyendo,
¿Hablan los niños cuando nacen? ¿Verdad que no? Porque aquí dice que se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Pero ahí viene la pregunta, ¿hablan los niños cuando nacen? ¿Pueden los niños hablar mentira si todavía no pueden pronunciar palabra? La respuesta es rotundamente que no, no pueden. Por eso este texto no está promoviendo eso. Se debe notar bien lo que el texto dice para no caer en el error. Nosotros sabemos que no estamos en ese error, pero lo que estamos haciendo es como recordando, aprendiendo y preparándonos más con lo que ya sabemos para estar más seguro y contestar con base bíblica cuando nosotros nos enfrentemos a alguien que nos hable o a alguien que venga con esa doctrina. En este contexto, el salmista David dice, hablando de los impíos, Dios quiebra sus dientes en sus bocas. ¿Tienen los bebés dientes cuando nacen? Claro que no. Por lo tanto, no se está refiriendo a los bebés que nacen en pecado. En Job capítulo 31 y el versículo 18. Job capítulo 31 y versículo 18 dice, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Solo pongámonos a pensar, hermanos y amigos, o los que me están escuchando. Solo pongámonos a pensar qué es lo que la Job está diciendo. Fíjense lo que dice el texto. Porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. ¿Significa esto que Job antes que naciera cuidaba de las viudas? Una pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Significa esto que Job antes que naciera cuidaba de las viudas? Claro que no. Pero él lo que está diciendo es pues que siempre, desde que tiene memoria, desde que tengo memoria, he protegido al huérfano y he hecho todo lo posible para ayudar a la viuda. Ha sido mi costumbre. Desde mis primeros años ha sido mi costumbre actuar así. Así me enseñaron, así me educaron, así me guiaron. Y es precisamente que desde mi juventud lo empecé a hacer, desde que tuve conocimiento lo empecé a hacer, y así lo he seguido haciendo y así continuaré haciéndolo. Pero el texto es bien extremado cuando dice, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Este es el lenguaje es exagerado, pero sin duda tenía una base de hecho en lo que para basarse. Esto nos puede dar a entender que Job fue criado en estos principios. Con estos principios fue criado, fue enseñado, fue educado, y precisamente por eso es que él, cuando empezó a tener la posibilidad de ayudar, cuando él ya en su mente veía la necesidad, quizás del huérfano, del necesitado, pero aquí dice la viuda, ¿verdad? Donde él ya empezó a tener por sus propios esfuerzos, ayudar a alguien, él lo empezó a hacer. Pero no está diciendo que desde el vientre ayudaba a las viudas. O bueno, no sé si alguno de ustedes creería que es verdad, pero yo no lo creo. ¿Verdad? Entonces, pero es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. No está diciendo que desde el vientre ayudaba a las viudas. Así que lo que podemos ver en Salmo 51:5 y Salmo 58:3, que no nos muestran que los bebés nacen en pecado. Y con todos los textos que leímos anteriormente y la explicación que damos, y con lo que ya sabíamos, mis hermanos, mis queridos oyentes, con lo que ya sabíamos y con lo que acabamos de escuchar, que yo sé que no es suficiente la información que he dado,
pero sí la poca información que les he dado nos va a servir de base para, y lean, hermanos, porque todos los textos que les he dado están relacionados a esta doctrina, a este tema. Y si ustedes los leen y los leen, se van a dar cuenta y ustedes mismos van a sacar más información, más ayuda. Y hagan notas, hermanos. Hagan notas cuando se les viene algo, ¿verdad?, a la mente, o cuando están leyendo el texto, mírenlo y hagan notas, pero, ¿verdad?, nos va a ayudar para tener más base, para tener más fundamento, para hablar y refutar, ¿verdad?, a aquellos que vengan a nosotros diciendo que los niños deben ser bautizados porque tienen pecado. Y claro, hermanos, siempre cuando nosotros tengamos, ¿verdad?, la oportunidad de platicar con alguien de otra doctrina, hagámoslos con amor, con paciencia, con misericordia, porque nosotros debemos respetar también lo que ellos creen. Nosotros sabemos que nosotros tenemos la verdad, pero, ¿verdad?, ellos luchan por esa fe que tienen. Nosotros luchamos también por la fe que tenemos. Sabemos, como dije, tenemos la verdad y nosotros defendemos nuestra doctrina, como dice, a capa y espada, y ellos lo hacen también. Entonces nosotros, si tenemos la oportunidad de platicar con ellos, hagámoslos de una manera, hermano, amable, sin perder el control, sin alzar la voz, sino que con humildad, ¿verdad?, con paciencia, pero segura, con humildad, pero seguro, sin titubear, nosotros podemos exponerles la verdad a alguien siempre y cuando nos den la oportunidad. Porque temas así y cualquier tema, hermano, no se puede explicar en 30 minutos, o ahí parados en la calle o parados ahí en la tienda, no se puede. Siempre hay que tratar la manera cuando se encuentre a alguien, sea de la doctrina que sea, e invitarlo a estudiar, invitarlo a ver los pasajes de la Biblia que hablan acerca de lo que ellos están diciendo, y sentados ahí juntos con la Biblia, cada uno en sus manos, leyendo, que ellos lean los versículos, y tal vez no se van a leer todos los versículos que hemos leído aquí, pero unos 2 o 5 versículos, y explicarlos, hermanos, pero como ya dije, con amor, para dejar las puertas abiertas. Tal vez en esta ocasión esta persona no quiera, pero tal vez en la próxima va a querer. Pero si nosotros venimos como que nosotros sabemos todo y tratamos la manera de imponer lo que nosotros sabemos, entonces podemos cerrar la puerta. Porque como dije, así como nosotros defendemos nuestra fe, así como nosotros defendemos nuestra doctrina, así también ellos lo hacen. Pero nosotros hay que hacerlo. Hay que expresar la verdad con ellos, con amor, con paciencia, con bondad y misericordia, que es lo que nos ha mandado nuestro Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, esta ha sido la explicación de estos textos, como les dije, ¿verdad? Y la poca explicación, yo sé que no es suficiente, pero espero que nos ayude a todos, ¿verdad? Y si pueden aportar más a la explicación que yo he dado con sus comentarios y preguntas, pues son bienvenidos, hermanos. El tiempo queda abierto para comentarios, para preguntas. Y si hay preguntas que yo no pueda contestar, pues aquí también están mis hermanos más, con más experiencia, que me pueden ayudar a contestar alguna pregunta que esté relacionada al tema que hemos estudiado, que tal vez yo no la pueda responder, pero aquí entre todos lo podemos hacer, hermanos. Así es que, como les digo, este ha sido la explicación, el estudio pequeño que he traído, y ahorita pues queda abierto para los comentarios o preguntas, mis hermanos. No tengan pena y que Dios los bendiga.